Buenas noches, ¿cómo están? Otra vez agradecido con Dios de poder compartir con ustedes, de poder eh, hablarles respecto a lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios ha estado mostrándome en mi vida y cómo Dios redarguye, cómo Dios exhorta, cómo Dios tiene misericordia de nuestras vidas, porque realmente Él tiene misericordia de nuestras vidas y nos alienta a seguir adelante y nos dice que tengamos visión, que tengamos una idea muy clara de lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer, porque así es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el que hizo las cosas, el que está haciendo y las que les va a hacer y va a cumplir todo lo que dice en su palabra. Por eso es tan importante entender primero que la única luz del mundo es Cristo. No hay otro camino, no hay, ¿no? Y muchos dicen, pero no, todos los caminos conducen a Roma. No, en este sentido no hay otro. Dios, el Señor Jesús, en Juan, en el capítulo 14, dice bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con eso destruye o responde a todas las dudas que debería o existe en realidad en el mundo. El camino, porque solo hay un Dios. La verdad, porque todos los filósofos han preguntado siempre quién es la verdad. Y la vida es el único que ha resucitado. Es el único que nos va a dar con certeza una vida nueva después de que nosotros hayamos entrado muertos en un cajón o que Dios nos haya arrebatado el día en el cual Él venga. Dios tiene muy claro respecto de nuestras vidas qué va a suceder. En ese contexto es el que los quiero compartir, lo que Dios me ha dado, para que tengamos muy en claro lo que sucede y qué cuidado debemos tener nosotros, los que en teoría somos seguidores de Cristo, los que creemos en un solo Dios y solo por Él hacemos las cosas. Así que quiero que todos vayan o que agarren un rato sus Biblias y se vayan al capítulo 16 de Mateo, ¿sí? Del versículo 16, del versículo 1 al 4. Estos versículos para este tiempo son contundentes, especialmente para la iglesia de Dios y también para aquellos que no conocen a Dios un poco, pero tal vez más dirigido a la iglesia en este momento, porque realmente solo para aquellos que están destinados a semejante salvación, Dios revela todo lo que está en su palabra. Ahora, la revelación no es porque yo haya buscado, pero que sean mis méritos y que me haya esforzado, todo. Sí, Dios dice, esfuércense, denle duro a poder leer, orar y buscar y escudriñar la palabra, es verdad. Pero saben, si no fuera voluntad de Dios que nos da la revelación, esa es la palabra, revelación, porque no es como un libro cualquiera. Esto el Espíritu Santo le da solo a aquellos que han recibido a Dios como su Padre, ¿sí? Y en Mateo, en el capítulo 16, del versículo 1 al 4, dice así, se los voy a leer. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles o está nublado. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Es decir, por la mañana vemos nubes y sabemos que va a llover. Y después les dice, hipócritas, les dice a los saduceos y a los fariseos, les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. A ver, si contextualizamos estos versículos, primero les dice a todos los fariseos hipócritas, y fariseo es aquel que es muy estudioso de la Biblia, pero que en realidad su corazón está envanecido y que no tiene amor, que no tiene el Espíritu Santo ahí dominando sus vidas, sino que está lleno de sabiduría, de entendimiento humano, ¿sí? Porque hay sabiduría que es, como dice la palabra en Santiago, en Santiago dice que es terrenal, que es humana, que es diabólica, y otra dice que es la sabiduría de lo alto, ¿sí? Esta sabiduría de lo alto solo lo da Dios, ¿ya? Y los sacerdotes
de ese tiempo, los saduceos, los fariseos, tenían ese problema. Por eso les dice hipócritas. Pero antes les dice, ustedes saben ver bien en la noche cuando ven nubes y se dan cuenta que por los arreboles que están viendo, mañana va a ser buen día. Ustedes en la mañana se despiertan y ven el cielo y ven nubes y se dan cuenta que va a llover. Y después de eso les dice, qué hipócritas que son. ¿Saben ustedes entender lo que va a suceder en los cielos, en lo físico? Pero no saben discernir o entender, ¿qué dice? Las señales de los tiempos. ¿Y por qué le pregunta o por qué les responde esto Jesús? Porque los fariseos quieren que les dé una señal del cielo. Querían una señal de que Dios, de que Él era Dios. ¿No les hace recuerdo mucho a lo que nosotros vivimos? Todos quieren una señal de Dios. Todos quieren milagro, quieren que se les, no sé, se les muestre una u otra cosa respecto de lo que Dios puede hacer. Y no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. ¿Sí? Dios sana, Dios libera de demonios, Dios realmente hace milagros en nuestras vidas. Y nosotros hemos visto en Bolivia en los años 70, 80 hacer milagros por pastores, por líderes que tenían dones de sanidad. Dios ha sido muy bueno con Bolivia respecto a la palabra del Señor. Pero aún todavía la gente que no cree demanda señal. Por eso el Señor Jesús les dice esto, yo soy Dios. ¿Por qué les interesaba tanto que les dé una señal? Porque los mismos fariseos sabían que señales debían ser dadas para el día en el cual el Señor Jesús tenía que venir. O como ellos decían, el Cristo. ¿No? Entonces, esa es la figura en la cual estaba trabajando el Señor Jesús. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que Dios, dice, lo que ustedes ven en físico, bien disciernen. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo con esto del coronavirus. Todavía no hemos llegado al pico, dice. ¿Por qué? Porque hacen estadísticas, hacen proyecciones. Bien saben lo que va a suceder. ¿Qué puede ser lo peor? ¿Qué puede ser lo medio? ¿Qué puede ser, digamos, lo más seguro, digamos? Y por eso hasta han decidido extender la cuarentena ya 3 o 4 veces. Pero cuando se pregunta respecto de las señales del tiempo, aparte de decir sí, terremotos, sí, que se llama enfermedades, pestes, hambres, guerras, nadie sabe ordenar los tiempos como se debe. Y esa es una llamada de atención muy fuerte. Y cuando habla Dios de los tiempos, no solo está hablando de los tiempos en un sentido pasado, porque nosotros podemos ordenar los tiempos. Por ejemplo, el hombre ya ha ordenado 20 siglos desde la venida del Señor Jesús. Pero muchos se quedaron ahí. Hay otros que son historiadores que ya han visto, digamos, más años atrás, siglos atrás, para ver lo que son los babilonios, los griegos, los romanos. Perfecto. Pero todos lo han hecho con un conocimiento humano, con un calendario greco-romano. ¿Sí? Y Dios ha puesto a Israel como principio para poder empezar a medir los tiempos. ¿Se acuerdan cuándo empieza el día 1? En Génesis, el día 1. ¿Y cuándo es el día final? Es después de los 1000 años. ¿Sí? Después de los 1000 años. Esos 1000 años en los cuales dice que lo va a poner a Satanás en una cárcel y luego va a ser liberado. Después de esos 1000 años sucede que Dios encarcela a Satanás en el lago de fuego, en lo que es, digamos, el fuego y azufre, ¿sí? ¿No? En el juicio del Señor para él, y después empieza la eternidad con Dios. Es decir, ya no hay tiempo. En esto nosotros estamos enclaustrados, en un día y en un final. Y aquí es donde nos dice Dios, tú no conoces las señales de los tiempos. ¿Cómo señales de los tiempos? Claro, por ejemplo, cuando fueron los 3 reyes magos a buscar a Jesús y fueron donde Herodes, ¿a quiénes preguntaron respecto de dónde tenía que nacer el Señor Jesús? En Belén. En Belén. Los mismos fariseos, los historiadores de Israel, le dicen a Herodes y a los 3 sabios que tenía que nacer en Belén. ¿Qué hace Herodes? Los manda a los 3 reyes y les dicen que le digan cuándo va a nacer el bebé para que él también vaya a adorarle. La idea era matarlo, obviamente, ¿no ve? Pero ya en la Escritura, en Isaías, estaba muy claro de que Dios iba a nacer en Belén, ¿sí? Y si Dios iba a nacer en Belén,
significaba que la salvación ya estaba cerca. Porque si el Cristo iba a venir, según los fariseos o los saduceos o los israelitas de ese tiempo, querían un Cristo igual que David, uno de esos libertadores que por guerra y batalla destruye a todos sus enemigos y renueve la gloria de David con todo su territorio. Pero cuando vino el Cristo, él predicó y vio que todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento era figura y sombra, y que su reino no era de un tiempo, era eterno. Y no era simplemente en una parte, en la parte chiquita de Israel, ahí donde nosotros lo conocemos, no, en todo el mundo. Y trajo un mensaje diferente, no era de guerra, sino de amor, ¿sí? De misericordia, y al final de que Él iba a dar la vida por nosotros. Y más aún, que iba a resucitar. Ese era el mensaje del Señor cuando vino. Y sanó enfermos, e hizo todo lo demás. Pero eso era el inicio, nosotros sabíamos que era en Belén. Y no solo eso, otras señales en el tiempo era de que Él iba a ser traspasado en una cruz, Él iba a morir en una cruz, Él iba a nacer de una virgen. Había varios eventos que se han cumplido, que dijeron todos los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora yo me pregunto, así como sabían los fariseos, los hebreos y todos ellos lo que iba a suceder, ¿qué de nosotros? ¿O solo ellos tenían el derecho de saber esas cosas? Pues no. Si nosotros vamos a Abraham, Dios le dijo que por 400 años su pueblo iba a ser esclavo en Egipto, y por 400 años lo fue. A Moisés le dijo que por 40 años iban a vagar en el desierto, y 40 años vagaron en el desierto. A Jeremías le dijo que por 70 años Babilonia iba a esclavizar a Israel, y por 70 años hizo eso. ¿Y qué de nosotros? Ahí están los libros de Daniel, de los profetas y de Apocalipsis, que a nosotros nos dice, no solo señales en el tiempo, nos dice tiempos, ¿sí? Señales en los tiempos y los tiempos, porque nos marcan señales, nos marcan tiempos cada uno. Por ejemplo, les doy un ejemplo respecto de cómo iniciaría la última semana de la cual habla el profeta Daniel, ¿no? Dice que en la última semana del profeta Daniel, ¿no?, se tiene que restaurar el sacrificio en el templo, es decir, va a haber un tercer templo judío, todos lo sabemos, pero para poder restaurar ese tercer templo, algo tiene que suceder, porque si nosotros sabemos un poco de historia, en el lugar en el cual debería estar en este momento construido el templo, no pertenece enteramente a los israelitas, porque hay otro pueblo que está peleando por ese territorio, pequeño territorio, ni siquiera es enorme, es pequeño territorio. Y que ahí es donde dice Dios en su palabra que se va a construir el tercer templo, en la explanada norte. Esas son las señales que nosotros deberíamos empezar a ver. Pero para que construyan ese templo, algo tiene que suceder. Según la palabra de Dios, Israel va a entregar todas sus fuerzas militares y todo lo que son sus defensas para firmar un acuerdo de paz y seguridad. Y dice que el día en el cual empiecen a construir el templo, porque va a ser la condicionante para ellos, la paz y seguridad para Israel, que luego va a ponerse en todo el mundo, va a iniciar el tiempo en el cual nosotros estamos esperando de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así que yo les insto, hermanos, así como hay señales, cuidado que estemos siendo hipócritas de no saber y de no entender que la profecía bíblica todavía sigue vigente. Porque o si no estamos como en los tiempos de Jonás. Por eso el Señor dice, no se les dará otra señal que no sea la de Jonás. ¿Y cuál era pues la señal de Jonás? Era pues los 3 días y 3 noches dentro del pez. ¿Se acuerdan? Y si ustedes leen el libro de Jonás, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, habla claramente que la maldad de Nínive era la que llegó al Señor al máximo, igual que en estos tiempos está empezando a subir, a subir, a subir. Pero acuérdense, dice como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo es esos tiempos? Lean Romanos en el capítulo 2, respecto de cuando el corazón de los hombres está en tinieblas. Ahí habla del homosexualismo, ahí habla del lesbianismo, ahí habla de muchas cosas que ya están empezando a suceder, pero tiene que ser como en Sodoma y Gomorra.
todos en general practicaban tales cosas, dice. Todos en general. Y lo mismo en el tiempo de Noé. La maldad era extrema. Nosotros nos ponemos con alarma, nos preocupamos cuando vemos las cosas que suceden, pero si lo medimos en función de la palabra, nos vamos a dar cuenta que todavía no hemos llegado al límite, no hemos llegado al pico, porque cuando llegue al pico, ahí el Señor va a derramar, va a empezar a hacer la gloria del Señor y lo que es su juicio. Y muchos dicen, el juicio va a empezar con las copas de la ira. No. Otros dicen, no, es que se van a tocar las trompetas. No. Empieza con el sexto sello. Y empieza con un tiempo que dicen Tesalonicenses de paz y seguridad, donde nosotros tenemos que discernir quién es el hombre de pecado, quién es el hijo de perdición. ¿Cómo tú vas a discernir? Porque ahí la palabra dice claro, será revelado el hijo de perdición, el hombre de pecado, dice, revelado. Esa es una revelación que tiene que darse a los hijos de Dios. ¿Cómo tú vas a ver que realmente ese es el hombre? Porque cuando sea revelado el hombre, el hijo de perdición, entonces, dice, va a venir todo lo que Dios ha dicho. Y el Señor va a venir en una nube y nos va a transportar, nos va a transformar, nos va a llevar con Él. Pero mientras no veamos todas las señales que antes van y los tiempos, porque en David claramente dice cuánto tiempo va a durar el sacrificio y cuánto tiempo va a tardarse en construir el templo. Pero ¿quién va a discernir esos tiempos? Y Jonás tenía razón. Realmente por eso les dice como en los tiempos de Jonás. Porque le dice, realmente, si ustedes se dan cuenta, dice que una gran marea vino sobre el barco donde estaba escapando Jonás y dice que todos los marinos, empezaron a orar a su Dios. ¿No te hace recuerdo lo mismo? Cada vez eso va a ser una práctica más normal. Cuando haya algún problema muy serio, muy grave, no se olviden, no se pongan, no se alarmen, más bien estén velando, como dice la palabra. Los presidentes, los gobernadores, todos, crean o no crean en Dios, van a llamar a ayunos y oración. Van a llamar a orar a su Dios, cada uno a su Dios. Obviamente la iglesia en Cristo va a orar a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero saben, nosotros somos realmente, no sé si dotados de un regalo. Realmente es un regalo tener a Dios. Porque si ustedes ven a Jonás, Jonás tenía claro 3 cosas antes de escapar. ¿Qué le dice? Los marineros le preguntan y le dicen, ¿qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Por qué Dios está enojado contigo? Y Jonás le dice bien claro, yo soy hebreo, yo soy cristiano, temo a Dios, en el versículo 9 del capítulo 1 de Jonás, temo a Dios y sé que Dios es Dios de los cielos, el que ha creado los cielos y la tierra. Pucha, qué profundo lo que Dios muestra a Jonás en su vida. Él sabe quién es Dios y teme a Dios. Entonces, ¿por qué huía? Eso lo puedes ver en el capítulo 4. Le dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar si ellos se arrepentían, porque sé que tú eres tardo para la ira, misericordioso. Sé quién eres tú, le dice. Por eso yo no quería, porque tú realmente te arrepientes de hacer el mal. Por eso después Dios, Dios les habla a los fariseos, igual de Nínive, les dice, Nínive se va a levantar para juzgarlos a ustedes, porque ellos se les predicó por medio de Jonás y se arrepintieron. Aquí hay alguien mayor que Jonás, le dice de Jesús, y no me hacen caso. Lo mismo les pasa de la reina de Saba. Vino desde su tierra para oír a Salomón y de la gloria del templo. ¿Sí? Aquí hay uno mayor que Salomón y ustedes no me buscan, dice. Qué terrible es el corazón de Dios, realmente. Y nosotros como cristianos podríamos enojarnos como Jonás. ¿Saben por qué? Porque nosotros decimos, ya de una vez, a Nínive, en 40 días, matalo, como dice en el capítulo 3 de Jonás, en 40 días. Pero si la gente se arrepiente, si busquen ayuno y oración, buscando a Dios, al Dios altísimo que hizo los cielos y la tierra. Pero para buscar a Dios no puede entrar nadie si no es por medio de Cristo. Y no puede entrar o acercarse nadie si el Espíritu Santo no vive en él. No es nomás orar un Padre nuestro que está en los cielos,
O no es nomás orar una Virgen María intercede por nosotros, ¿sí? No es eso. Dice muy en claro, yo soy el camino. Muy bien, Jesús es el camino, ¿sí? Para llegar a Dios. Pero para poder entrar a ese camino, lo dice bien claro la palabra de Dios. Por fe serás salvo, tienes que creer. ¿Pero en qué tienes que creer? Que el Señor Jesús murió por ti, que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y desde ahí ha mandado al Espíritu Santo para que viva en nuestros corazones y que te arrepientas de todos tus pecados. ¿Sí? ¿Y qué pecados pueden ser? Pues igual que Malaquías, ¿no ve? ¿Y en qué te he ofendido yo un poco más, ¿no? Lo que decía el pueblo en Malaquías. Porque tú sigues en tus ídolos. Sigues yendo a adorar, a bailar, a cantar, a adorar a otros dioses, ¿sí? Dioses que ahora están en tu corazón, ¿sí? Porque no es simplemente como en la iglesia católica de donde yo salí, que yo me postraba y oraba a un estuco que no tiene ni ojos, bueno, tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no me hablaba, tenía oídos pero no me oía para nada, y tenía, como dice en Corintios, relación con demonios, así dice en Corintios 9, ¿sí? Es decir, yo he salido de ese lugar, me he arrepentido, y aún en este tiempo siendo cristiano, aún todavía yo tengo carne, tengo que arrepentirme. Son ese tipo de personas las cuales, como Nínive, se han arrepentido. Y se los leo literal en Jonás. Si ustedes me acompañan, por favor, un momento a Jonás, o pueden leerlo luego, ¿ya? Y me permiten encontrar a Jonás. Jonás, ¿sí? Fíjense bien en el capítulo 3, en el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, lo que les decía Jonás respecto de lo que los iba a destruir. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Después, más adelante dice, y el rey se enteró de esto, y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, es decir, ayunen, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Sí, si ustedes ven en el literal, dice de sus malas obras. Y si ustedes ven en el Nuevo Testamento, están las obras de la carne. Las obras de la carne son fornicación, inmundicia, lascivia, robo, odio, celos, contiendas, iras, maledicencias, borracheras, orgías. Si tú no te arrepientes de eso y me vienes y me oras, estás haciendo lo mismo que que en los tiempos de Jeremías el rey, que iba y hacía sus ofrendas a Dios en el templo de Jerusalén, y al salir iba y ofrendaba a los ídolos de los otros dioses de otras tierras extrañas. No podemos andar con Satanás y con Dios a la vez. O vas a comer con Dios o vas a comer con Satanás. O te lo pongo en un contexto apocalíptico, ¿sí? O eres frío o caliente, pero no seas tibio, porque Dios te va a vomitar. Así que, hermanos, yo les insto los señales del tiempo. ¿Por qué no empezamos a discernir? Porque realmente yo pregunto, y me pregunto a mí mismo, en el Señor, en su misericordia, en su revelación que Él puede dar a cada cristiano, ¿cuáles son las señales de estos tiempos? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Porque todos, desde Juan, desde Pedro, Pablo, todos han hecho en sus evangelios, en sus cartas, y decían, el Señor ya viene. Hace 2000 años, el Señor ya viene. Hace 2000 años. Y hoy sigue siendo la misma voz, el Señor ya viene. ¿Sí? Pero ¿qué nos diferencia? ¿Qué señales nosotros tenemos que esperar? ¿Sí? Como los 3 reyes magos, ¿dónde van a ser? Es decir, ¿dónde dice la palabra del Señor que va a suceder todo esto? Jerusalén, Israel, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder para que el Señor venga? El templo. Vean, estudien, vean cuánto tiempo va a durar su construcción, cuánto tiempo va a durar el sacrificio continuo. ¿Y quién lo va a derribar ese sacrificio continuo? ¿Quién en Mateo, en el capítulo 24, el versículo 15, dice que se va a poner como Dios en ese templo a los 3 años y medio, es decir, a la mitad de la semana?
No es mi invento, está en la palabra del Señor. Pero muchos de nosotros cuando nos preguntan respecto de que el Señor va a venir, sí, sí, Él va a venir. Pero además no sabemos. Y estamos igual que los fariseos y los saduceos. Danos una señal. No se les va a dar más de la señal que de Jonás. Hasta ahí van a llegar. Dios es fiel. Y como dice Apocalipsis, apocalipto, revelación, ¿no? Revelación, descubrimiento. Solo el Espíritu Santo, no puede hacerlo cualquier espíritu. Si entras con un espíritu que no es el de Dios, como un historiador que quiere saber lo que dice la palabra, no funciona. El Espíritu Santo es el que te enseña, porque no hay necesidad que hombre alguno te enseñe. Dice, el Espíritu mismo se enseñará y pondrá su palabra, ¿dónde? En su mente y en su corazón. El Espíritu mismo. Y para eso tienes que presentarte con Él y hablar con Él. El Espíritu Santo, mi amado Espíritu Santo, es bien sensible y realmente su dolor es fuerte por todo el pecado. Y más aún cuando nosotros despreciamos su profecía, porque en Apocalipsis dice el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por eso el Espíritu Santo ahora está redarguyendo a sus profetas a que levanten voz y les diga a todo su pueblo, arrepiéntanse y busquen de la misericordia de Dios y ordenen los tiempos, ordenen, vean lo que va a suceder, cómo está determinado la palabra, en la palabra está determinado todo, no en otros libros, aquí, este es el libro de los libros, a cual da luz, la palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, hasta que las tinieblas se vayan y la luz esclarezca, así dice. Así que hermanos, que Dios me los bendiga. Y les digo con todo el corazón y amor, busquemos a Dios, que es nuestro único camino para todo lo que estemos viviendo. Y que Dios me los guíe, porque realmente no sé cuántos estaremos dispuestos a hacer lo que hizo Jonás. Tenemos que lanzarnos al mar. Que Dios me los bendiga. Amén.